Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Garazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 18 de noviembre del 2025, posible como siempre lo expreso gracias a la operación técnica en estudio de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre Rosana Pulido. Seguramente usted habrá oído hablar, si es que fue a Ezeiza, pasó por Ezeiza, Aeropuerto Ministro Pistarini. Todos saben quién fue el ministro Juan Pistarini, yo creo que no, una figura de la cual se habla por encima en su carácter de hacedor, en numerosísimas obras públicas en la Argentina, que muere encerrado en la cárcel de Ushuaia, desatendido por la revolución fusiladora. Vamos a hablar entonces de Juan Pistarini un poco, acerca de los perfiles que constituyeron su personalidad, su vida, su manera de obrar. Comenzaremos diciendo que los Pistarini son una de las familias, de las tantas familias de inmigrantes italianos que llegaron a nuestro país a mediados del siglo XIX. Eran oriundos de la zona del Piedemonte, del triángulo formado por las ciudades de Novara, Alessandria y Lodi de la bella Italia. En su llegada a la Argentina, los Pistarini eligieron la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para instalarse allí. Carlos Pistarini, el padre de Juan, era carretero, es decir, un oficio que ocupaban quienes acompañaban y abastecían a las tropas del ejército argentino en su conquista de las Pampas, a través de las cuales Carlos, el padre, recibió el pago con tierras de la región por la tarea que le fuera encomendada y que llevaba adelante. Casado con Luisa Pedemonte, también italiana de la misma región, los Pistarini se instalaron en Victorica, entonces territorio nacional de La Pampa, en los terrenos obtenidos como pago de su trabajo, como lo citáramos. Allí, el 21 de diciembre de 1882, nació quien sería durante algunos años un personaje importante de la política de mediados del siglo XX en la Argentina, Juan Pistarini. Heredando el espíritu italiano emprendedor, así como un fuerte carácter que se trasladará a una notoria personalidad manifestada años más tarde. Al no contar con documentos concretos sobre los primeros años, vamos a ubicar al joven Pistarini en la luz pública recién con su ingreso como cadete al Colegio Militar de la Nación el 15 de marzo de 1899, a la edad de 17 años, según consta en su legajo personal. La mayoría de los cadetes que ingresaban contaban con una beca de estudio, lo que hace suponer que Pistarini también la tuvo, ya que sus antecedentes manifiestan que era hijo de chacareros italianos, como se dijo, y no contaba con el respaldo que tenían los hijos de familias tradicionales que también elegían esta carrera. Juan Pistarini egresó en el año 1903 del Colegio Militar con el grado de subteniente del arma de infantería, la más importante en este periodo, destacándose como el primero de su promoción, una situación que sería una constante a lo largo de su carrera. Formando parte de la primera generación de argentinos, hijos de inmigrantes italianos, que obtenía un grado en el ejército. Mucho se discutirá años después, años más tarde, sobre esta ideología germanófila de la cual fue acusado Pistarini, pero como se ve, muy asociada al momento que vivía el ejército en ese momento y a la experiencia que adquirió en esta etapa vital de su carrera. Pistarini firma su contrato de servicios con el Colegio Militar y continuó con su formación, ingresando un año después a la Escuela de Artillería e Ingenieros,
Fue uno de los pocos que tuvo esta posibilidad, donde tras 5 años de estudio se gradúa con el título de ingeniero militar, destacándose como segundo en su promoción, la cual contó solamente con 5 estudiantes. Del análisis de su hoja de servicio y de conceptos de este periodo, no quedan dudas de que Juan Pistarini era un excelente alumno. Sus superiores dicen de él, y cito, es el que más se distingue por sus estudios, calificándolo como inteligente, caballero y cumplidor. En este mismo periodo, 1904-1907, Pistarini asciende a teniente, sirve en el batallón 3 de ingenieros en Paraná, logrando el grado de teniente primero, con el que pasó a revistar en el escalafón de armas justamente de ingenieros. Fue trasladado a la Escuela de Clases de Campo de Mayo como comandante de la sección de ingenieros. En su hoja de conceptos de 1909 se puede leer que Pistarini, y cito, desempeña las funciones de jefe de la sección de ingeniería, demostrando tener condiciones de mando, es trabajador, inteligente, tiene mucho espíritu de arma, desempeñando las funciones correctamente. Así en 1909, en base a los méritos ya mencionados y por el elevado concepto que tienen sus superiores sobre Pistarini, es destinado en comisión de práctica y perfeccionamiento a Europa, donde es incorporado al servicio activo en uno de los ejércitos de mayor prestigio militar del momento. Así ingresa entonces como agregado al batallón número 3 del ejército alemán. Este joven teniente del ejército argentino entonces comenzaría a nutrir su ideología y en palabras de su hijo, y cito nuevamente, que dirá, el impacto del desarrollo de esa nación condicionó a Pistarini en lo que más adelante trataría de realizar en nuestro país.
A la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando a Aníbal Troilo y a Roberto Grela interpretando La Cachila, un tango de Eduardo Arolas y Héctor Polito. Vamos a recordar que a partir de 1906, oficiales argentinos habían comenzado a instruirse en Alemania, donde recibieron la impronta del tipo de educación que se impartía en el modelo alemán, implementado a principios del siglo XX. Esto pudo darse porque Alemania no dudaba en incorporar oficiales sudamericanos en las unidades de su ejército. Lo concreto es que la germanización fue muy profunda y se interrumpió recién en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1913, Pistarini regresa al país, asciende al grado de capitán y le otorgan destino en el Batallón 4 de Ingenieros de Córdoba, pero decide continuar con su formación profesional, por lo tanto se traslada a Buenos Aires e ingresa en la Escuela Superior de Guerra. Fue uno de los pocos capitanes elegidos para seguir estudiando en esta escuela. La escuela recibía capitanes por concurso y formaba diplomados de Estado Mayor. Continúa Pistarini prestando servicios simultáneamente en la inspección de ingenieros. La escuela había sido creada en el año 1900, donde 4 de los 10 profesores eran alemanes y las materias fundamentales eran táctica, artillería, fortificación e historia militar, y se le otorgaba especial énfasis al estudio del idioma alemán. Se gradúa en 1917 como oficial de Estado Mayor y se le otorga un nuevo ascenso, en este caso a mayor. Estamos en presencia entonces de un caso de excepción dentro del escalafón del ejército, ya que Pistarini era el único oficial con los diplomas de ingeniero militar y de oficial de Estado Mayor, lo que nos autoriza a decir que se trataba de una persona con una sólida formación técnico-profesional, una trayectoria que será tenida en cuenta años más tarde. Cualquiera de los diplomas era el camino necesario para ascender al generalato. Las destacadas condiciones logradas en su formación profesional lo llevan a impartir clases en los centros de estudios superiores del ejército. Su especialización se había concretado en aquellas materias profesionales de sustantiva importancia en la guerra moderna, las que, siendo disciplinas constructivas en época de guerra, se identifican con los conocimientos técnicos que en época de paz rigen la actividad civil que proyecta y ejecuta las obras requeridas por cualquier Estado para la atención y ampliación de los servicios públicos. A partir de 1918, Juan Pistarini tuvo a cargo las cátedras de fortificaciones de campaña, transporte y comunicaciones, y armas y fortificación, tanto en el Colegio Militar, la Escuela Superior Técnica y la Escuela Superior de Guerra. Entre los años 1922 y 1923, ya ascendido a teniente coronel, tiene encomendados destinos en el interior del país, en las provincias de Tucumán y Entre Ríos, donde se desempeña como comandante de ingenieros y jefe de la agrupación de instrucción de zapadores pontoneros, respectivamente. Un momento importante está llegando para Juan Pistarini, ya que es encomendado en comisión de adquisiciones en el extranjero, con sede en Bélgica y asiento en Bruselas, y hacia allí parte en el año 1924. El regreso a la Argentina del ahora coronel Pistarini se produce en el año 1927 y designado como inspector de zapadores.
En su legajo no hay ningún tipo de mención, por es conocido que participa en el golpe de 1930, formando parte del grupo que acompañaba a Uriburu, y según los relatos de su hijo, actúa como enlace entre el ejército y la armada, situación que le desencadena en el futuro inmediato una serie de viajes, ya que, según este testimonio, y cito, nos echan del país porque el coronel Pistarini era un revolucionario per se y entonces cada tanto nos mandaban al exterior para sacarse esa molestia de encima. Este testimonio puede tomarse en parte como cierto si analizamos algunos aspectos como los viajes realizados o el no otorgamiento de mando de tropa, pero también ofrece duda si consideramos que, por un lado, mantiene su cargo como director general de ingenieros y además no lo pasaron a retiro, situación que correspondería si su presencia ofreciera semejante peligro. Escuchábamos Diablito, un tango de Pedro Mafia, Ismael Aguilar y Jerónimo Martinelli Massa, interpretado por Aníbal Troilo con la guitarra del maestro Roberto Grela. El ahora director general de ingenieros del ejército argentino, ahora situado entonces para la época que estamos describiendo, viaja a Estados Unidos, donde decide visitar California porque le habían acercado material acerca de las construcciones de tipo colonial misionera o californiana, estilo que años más tarde reprodujera en construcciones con contenido social realizadas en distintos puntos de nuestro país. Evidentemente estamos en la presencia de un hombre con un fuerte perfil técnico, con una gran capacidad para asimilar conocimientos y llevarlos a la práctica.
En el año 1933 existe un fracasado retorno a la Argentina y es enviado un tiempo a París. El Ejecutivo Nacional, cito, había decidido mantener a mi padre, dice su hijo, lo más alejado del país y en especial de no darle mando de ninguna unidad militar, como presagiando lo que sucedería años después. Lo cierto es que estos dichos no pueden ser desestimados, pero en el legazgo personal de Pistarini, estos viajes no figuran bajo ningún tipo de concepto. El regreso de Juan se produce en el año 1934. Ahora es general de brigada, un grado de difícil ascenso dentro del ejército, que se lograba con una foja de servicios intachables o con algún contacto político, y a esta altura de su carrera Pistarini tenía los dos. Es nombrado comandante de la segunda división del ejército con asiento en Campo de Mayo, y recordando también que esta guarnición era el comando que todo militar quería ocupar. Si Pistarini ofrecía peligro al Ejecutivo Nacional, porque se le otorga el mando, ¿por qué? Justamente habría que preguntarse por qué se le otorga el mando precisamente de la guarnición más importante y peligrosa. Continúa asimismo su cargo de director general de ingenieros, y esta dirección va a tener a su cargo la ampliación del equipo arquitectónico del ejército. Su carrera comienza a ser más notoria. Al frente de esta dirección va a ejecutar obras de importancia para el ejército como el Círculo Militar en Olivos, hospitales y barrios militares. Pero la obra que tiene trascendencia desde el punto de vista arquitectónico y social es la construcción del barrio de suboficiales Sargento Cabral en Campo de Mayo, donde se aplica el concepto colonial californiano y donde queda demostrada su capacidad para promover la construcción de paisajes completos, en palabras de Anaí Ballent, que dice: los paisajes políticos de Pistarini, que hablan por sí solos de una sociedad moderna y masiva, pero también cristiana, jerárquica y ordenada. Cita esta extraída de la obra de Anaí Ballent, Las huellas de la política, viviendas, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955. Este concepto de paisaje político será trasladado a las obras realizadas años más tarde en el Ministerio de Obras Públicas, muchas de las cuales fueron apropiadas por la Fundación Eva Perón. Su pasaje por esta guarnición dejó huellas que nos permiten acercarnos al conocimiento técnico de este hombre, que años más tarde se convertirá en una figura de primer plano en la política nacional. No solo se ocupó de la construcción del mencionado barrio Sargento Cabral, de sus oficiales, sino que, convencido que algún día Campo de Mayo abría sus puertas al público como un lugar de esparcimiento, decidió plantar 2 millones de árboles comprados a un vivero alemán llamado Hintermeyer. Los árboles no solo dan sombra y embellecen los campos, sino que también concurren a la energía y a la armonía de los seres vivientes. Prevalecieron los eucaliptos que todavía hoy se observan a la vera de la ruta provincial 23, junto a las coníferas y a los sauces. Otro episodio que merece ser comentado es la apertura de la escuela del barrio, situación reconstruida a partir del testimonio de la primera directora de la misma, Rosa Cruz Arena de Bodo. La misma relata que, siendo directora de una escuela pública cercana, es visitada por quien era el secretario de Pistarini, el capitán Ángel Mani, para ofrecerle hacerse cargo de la escuela del barrio, y la mujer recuerda el encuentro con Pistarini en estos términos. El general Pistarini me dijo, dice Rosa Cruz, yo ya la conozco, no me cuente nada de usted. Yo le pregunté a la señorita inspectora por una directora que pudiera asumir la fundación de esta escuela, me ha señalado su nombre y con eso basta. Usted no me va para nada al consejo, usted me pide a mí lo que necesite, bancos, lo que sea. La escuela no tiene más que paredes, pero usted tiene que encargarse de que el primer día de clases la escuela esté funcionando
y que tenga una población escolar como corresponde a una casa de estudios. Fue algo como bajado del cielo, cierra diciendo Rosa Cruz, Arena de Bodo. Aníbal Troilo y la guitarra de Roberto Grela interpretaban El Abrojito, un tango de Jesús Fernández Blanco y Luis Bernstein. La escuela comienza a funcionar recibiendo niños de los alrededores y fue la única en recibir hijos de japoneses, ya que en el momento en que Argentina había roto relaciones con el Eje, no los recibían en otras escuelas de la provincia. Fue un orgullo de Pistarini, que le mostraba a cuánta delegación extranjera se acercaba a conocer el barrio, muy visitado por su arquitectura original. La puesta en marcha y el funcionamiento de la escuela dan cuenta de situaciones que serían una constante a lo largo del desempeño público de Juan Pistarini.
la inmediatez de las realizaciones, el aborrecimiento de la burocracia y el fuerte paternalismo que le imprimió a todas sus obras. Durante estos años, Pistarini realiza numerosos viajes en tren al interior del país y se dedicaba a repartir desde su camarote del tren caramelos en bolsitas de tela para que al tirarlos del tren no se rompan, y también teniendo por costumbre dejar en poblaciones olvidadas alguna bolsa de materiales para el incipiente ranchito. No se puede afirmar, como lo hace su hijo, que Pistarini ya estuviera pensando en una futura justicia social, no quizá en esos términos, pero estos hechos nos dan la pauta de que Pistarini, además de contar con una sensibilidad interesante para alguien de su jerarquía y con las ocupaciones y preocupaciones que le demandaban su trabajo, convergían en él seguramente la doctrina social de la Iglesia, con serias ambiciones políticas, por lo que las referencias resultan creíbles, ya que su actuación posterior así lo va a confirmar. Pero otro cambio le esperaba a su carrera. El entonces general Agustín Justo, presidente de la República, le había dicho en una comida: Juancho, estás preparando un fragote. Fragote en el lenguaje militar es un golpe, un movimiento. Te saco el mando de tropas y te mando unos años a Europa que tanto te gusta, según testimonio de su hijo. Lo concreto es que Pistarini es designado en misión de estudios y en carácter de inspector de los oficiales destacados en Europa, con fines de estudio e instrucción, o en comisiones especiales. El lugar de su residencia se sitúa nuevamente en Alemania. Obtiene, a fines de este mismo año 1937, el ascenso a general de división. Al frente de este organismo, en Europa, solo se desempeñó un año y fue trasladado a París como presidente de la Comisión de Adquisiciones en el extranjero, y luego, debido al inicio de la guerra, la misma comisión es trasladada a Roma, ya que Italia aún no había ingresado en la contienda, y desde allí inicia su retorno a la Argentina. Según algunos testimonios, es en este periodo donde tiene encuentros cercanos con Perón, que al parecer lo visitaba frecuentemente en su casa. Fue seguramente uno de los más serios promotores y diseñadores del GO, Grupo de Oficiales Unidos, o Grupo Obra Unificación, pero teniendo en cuenta su rango no aparece entre los firmantes de los documentos emitidos por este grupo. Según consta en su legajo, este regreso sería definitivo y a partir de entonces se establecería en Argentina por mucho tiempo. Los años como militar destinado en el exterior le significaron a Juan Pistarini una enorme cantidad de experiencia y conocimientos, como ya fuera citado, pero también de condecoraciones, entre las que se cuentan las de comandante de la Legión de Honor de la República Francesa, la Orden Golden Adler, con hojas de roble y cruz de hierro del Tercer Reich alemán, y la Orden de Gran Comendador de San Gregorio Magno del Vaticano. Debe destacarse el viaje realizado a principios de 1940, en el que Pistarini formó parte como jefe de una misión militar argentina que visitó a Pío XII y le rindió testimonio de la completa catolización del ejército y de su adhesión al principio de la nación católica. El pontífice afirmó que las clases dirigentes debían difundir la doctrina de Cristo y que los militares tenían responsabilidades visto su contacto con los jóvenes. Pistarini, dando pruebas de la cristianización del ejército, habría dicho: el ejército considera a Cristo como a su supremo jefe espiritual.
Acabamos de escuchar un clásico, La Comparsita, de Gerardo Matos Rodríguez, en la interpretación de Aníbal Troilo con la guitarra virtuosa de Roberto Virela. El entonces general de división, Pistarini, es designado presidente del Consejo de Guerra para jefes y oficiales, cargo que ocuparía por 3 años, labor que realizó con absoluta dedicación, como toda su carrera según hemos podido documentar. Su legajo puede leerse, y cito, en el desempeño de su cargo ha puesto en evidencia sus cualidades militares y en especial ha demostrado poseer carácter, ecuanimidad y un gran espíritu de justicia, colaborando así en forma eficiente en el mantenimiento de la disciplina del ejército. Su último destino sería como comandante general del interior, cargo para el que fue designado en julio de 1943. Comenzaría así una transformación importante en su vida, porque abandonaría la vida militar para dedicarse al quehacer político. Una primera vinculación fue temporaria porque ocupó los cargos de ministro interino de Marina, Agricultura e Interior por un breve periodo. La participación de Pistarini en la Revolución de 1943, del 4 de junio, que lo acreditó para ser designado, lo acreditó para que el designado presidente, general Arturo Rawson, le otorgara el Ministerio de Obras Públicas. Según Robert Potash, en su obra El Ejército y la Política en la Argentina, anteponiendo en este caso la amistad al criterio político. Esta decisión habría generado conflictos graves porque eran conocidas las simpatías pro-alemanas del general Pistarini, dice Potash. Aunque hoy podemos conjeturar que se lo elegía por su perfil técnico, que era valorado más allá de su ideología. Lo concreto fue que todo el gabinete estaba en jaque porque algunas de las designaciones habían generado reacciones en el grupo de los revolucionarios, lo que le valió al presidente que lo removieran del cargo, colocando en su lugar a Ramírez, y a Pistarini que corriera igual suerte y lo desplazaran del Ministerio de Obras Públicas. Este no sería más que un primer acercamiento al ministerio de ese ramo, ya que meses después, lo ocuparía y por un tiempo considerable. Acerca del retorno al Ministerio de Obras Públicas, distintas son las versiones conocidas. Según Alain Rouquier, en su obra Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina, es elegido nuevamente para el cargo entre fines de abril y principios de mayo, cuando durante el gobierno del general Farrell, sucesor de Ramírez, se produce una reestructuración ministerial. En la obra de Potash, en cambio, no se puede determinar el momento exacto en que Pistarini es convocado nuevamente, aunque para octubre del 45 ya aparece a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Anaí Vallient, quien recientemente investigara el tema, lo ubica a Pistarini al frente del Ministerio de Obras Públicas a partir de fines de 1943. Si rastreamos en documentos oficiales, el diario de sesiones de la Cámara de Senadores, en su carátula de presentación del elenco gobernante, le atribuye a Pistarini el inicio de su gestión el 23 de diciembre de 1943. Lo cierto es que el 15 de enero de 1944 se produce un movimiento sísmico en la ciudad de San Juan, la cual quedó totalmente destruida. El general Pistarini, como hombre a cargo del Ministerio de Obras Públicas, se movilizó rápidamente en tren, llevando consigo gran cantidad de víveres y elementos de primeros auxilios. El Ministerio de Obras Públicas, así, quedaría a cargo de la reconstrucción física de la ciudad.
Aníbal Troilo y Roberto Grela interpretaban este hermoso tango de Juan Carlos Cobian y Pedro Numa Córdoba, Mi Refugio. A pocas semanas de asumir Pistarini, la tragedia le ofreció una oportunidad única, hablamos del terremoto en San Juan, para avanzar en su proyecto integrista católico. Encargó la tarea de más largo plazo a un grupo de arquitectos en Buenos Aires, mientras los altos mandos del ministerio se dedicaban a responder las necesidades inmediatas de la población en San Juan. Los arquitectos principales habían trabajado con Pistarini en la construcción de un barrio para suboficiales del ejército, como ya se dijo, que muchos militares veían como un modelo en miniatura del nuevo orden cristiano. Impuso en ese entonces el lema llueva o no llueva, la familia come siempre, acompañando la derogación de una ley que disponía que el obrero cobraba el jornal siempre y cuando el clima le permitiese trabajar. El Ministerio de Obras Públicas, que desde su fundación en 1898 era un organismo poderoso y de larga trayectoria, tomó a partir de Pistarini un giro hacia las obras de interés social. Desarrolló en este periodo un plan trienal que comprendía la realización de importantes obras en diferentes lugares de la nación. El año 1945 sería bisagra para la historia argentina, como se sabe, y Pistarini, como parte del gobierno y sobre todo por su cercanía al entonces coronel Perón, participó en dos hechos que no pueden dejar de comentarse. El 9 de octubre, en plena tensión acerca de lo que sucedía en torno a la figura del ascendente coronel Perón, Pistarini formó parte del grupo del que participaban el presidente, el jefe de la unidad de Campo de Mayo, el ministro del Interior y los generales Carlos von der Becke y Diego Mason, entre otros, quienes reunidos en Campo de Mayo intentaban determinar la situación de Perón. Pistarini, junto a Quijano, eran firmes partidarios de Perón. Estamos en presencia de un apoyo manifiesto de Pistarini a Perón, cuando este último no estaba precisamente atravesando un buen momento. Es decir, se trata de un leal de primera hora. Partió hacia la capital junto a Carlos von der Becke, Sosa Molina y Quijano, con el pedido expreso del presidente de reclamar la renuncia de Perón, y esta misión de 4 hombres se redujo, ya que el general Pistarini propuso y se aceptó que fuera él solo a hablarle. Se ignora lo que se dijeron estos dos viejos amigos en la breve reunión del Ministerio de Guerra, pero 15 minutos después de entrar, Pistarini apareció con la renuncia de Perón, quien ya no contaba con ningún cargo político. Días más tarde, más precisamente el 17 de octubre del 45, participó en horas de la tarde nuevamente del equipo de negociadores, integrado por Armando Antilie y Bartolomé de la Colina, que recorrió varias veces el camino entre el Hospital Militar y la Casa Rosada, y que traerían a Perón al balcón, desde donde se consagraría como líder indiscutido de la Argentina. Estos sucesos le valieron a Pistarini la designación como vicepresidente de la Nación desde esta fecha y hasta la asunción del nuevo gobierno. No es un dato menor, aunque poco conocido, que durante este periodo el general Pistarini y su esposa, María Luisa Frogone, concurrieron a numerosos eventos internacionales como representantes del país, ya que el general Edelmiro Farrell era divorciado, por lo que la señora de Pistarini oficiaba de primera dama.
Dando cierre a la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, nuevamente escuchábamos a Aníbal Troilo y a Roberto Agrela interpretando Nunca tuvo novio, un tango de Agustín Bardi y Enrique Cadícamo. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Honestidad intelectual mediante, hemos leído un trabajo de Ayunta Estela, titulado Juan Pistarini, Ejército, Técnica y Administración Pública en Tensión. Vamos a continuar, si Dios quiere, la próxima edición de este programa con la segunda parte dedicada al ministro Juan Pistarini. Patria o muerte, venceremos más que nunca, es la consigna. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao.